Hola amigos, hoy es 30 de julio 2024. Muy bien, voy a comenzar unas conferencias sobre justicia penal militar. De pronto aquí muy pocas veces se ha abierto este espacio para hablar sobre esos temas, pero me veo en la oportunidad de hacerlo debido pues a que ya de hecho la justicia penal militar ha empalmado con el sistema penal de tendencia acusatorio implementado en Colombia con la entrada en vigencia de la ley 906 del año 2004. Voy a hacerlo porque tuve mi experiencia durante 20 años cuando fui funcionario de la justicia penal militar en la policía. Recién egresado a la universidad para el año 1983 al 1984 por concurso ingresé a la policía, a la justicia penal militar como sustanciador y así ya después pasé por diferentes cargos y me parece importante pues socializar este tema ya para que ustedes, si tienen casos en la justicia penal militar, pues a propósito de la 906 también se acopla, tiene incidencia importante en el sistema penal acusatorio ahora ya de la justicia penal militar. Entonces, escúchenme durante estos breves minutos y así mismo entonces iré abriendo espacio para que escuchen diferentes temas. Pues es importante que el abogado penalista se mueva en las tres áreas, no solamente en el 906, también en infancia y adolescencia, también en justicia penal militar, y ahí ya se vuelve integral como abogado penalista que pueda usted desempeñarse en estas tres áreas. Pues bien, comienzo diciéndoles que en la legislación pues que se ha tenido en la justicia penal militar, arranca con el decreto ley 0250 del año 1958. Después el decreto ley 2550 del año 1988. Viene la ley 522 del año 1999, vigente o que entró en vigencia el 13 de agosto del año 2000. Y ya más recientemente tenemos entonces la ley 1407 del año 2000, vigente desde el 17 de agosto del año 2010. Tuve oportunidad de trabajar tanto con el decreto ley 250 del 58, porque cuando yo ingresé a la institución, en la justicia penal militar, para 1984 estaba vigente la ley, el decreto ley 0250 del año 58. 4 años después de estar en la justicia penal militar, entró pues en vigencia el decreto ley 2550. Y así alcancé también a trabajar con la ley 522 del año 99. A la par, esa transición en la justicia ordinaria, recordemos, está la ley 599 del año 2000. Es el procedimiento, para ese entonces era el procedimiento penal, pero que pues ahora con entrada en vigencia de la ley 906 de 2004 para darle pues desarrollo a todo el sistema penal acusatorio. Teniendo en cuenta pues que el artículo 250 constitucional fue modificado
mediante el acto legislativo 03 del año 2002 para darle entonces tránsito, vigencia a este sistema penal de tendencia acusatorio. Es un sistema que tiene un tanto inquisitivo, un tanto acusatorio, una mistura, digámoslo así. Por aquí estaba revisando una revista de la justicia penal militar. Esta data de abril del 2001 y estas publicaciones las hace el Ministerio de Defensa. Y aquí en ese entonces ya se empezaba a hablar sobre el sistema acusatorio en el nuevo Código Penal Militar. Un documento, un artículo escrito por el teniente coronel Rubén Darío López López, magistrado del Tribunal Superior Militar. Y de cómo entonces hasta ese momento estaba pues entrando en vigencia la ley 522 del año 99. Este artículo, como les digo, es de abril del 2001. Y pues hace énfasis el teniente coronel en su pues, documento escrito que al sistema inquisitivo de origen canónico para perseguir y castigar herejías correspondía la concentración de las funciones de investigación, acusación y juzgamiento en un mismo órgano o funcionario. La iniciación era oficiosa y reserva del proceso, algo así como tengan presente la ley 600 de 2000. Ausencia de contradicción y de defensa en el curso del mismo. Prevalencia de lo escrito y secreto en todas las etapas del proceso, incluido el juicio, sobre la oralidad y la publicidad del mismo. Jueces estatales y permanentes, no recusables. Juicios sin intervención del jurado de conciencia. Unidad y permanencia de la prueba en diferentes etapas del proceso. Secreto y tarifa legal de aquellas buscadas por el juez. Cuantificación y calificación de los diversos medios orientados a la certeza sobre el hecho y responsabilidad del acusado. Confesión como prueba reina, no espontánea, provocada, que admite el empleo de medios coactivos e interrogatorios juramentados. Presunción de responsabilidad. Es para dar cuenta que con la entrada ya en ese entonces de esta ley 522 del año 99, sufre pues una variación con tendencia a ese modelo de acusatorio. Decía así simplemente enunciadas esas características dan margen para admitir y reiterar el planteamiento esbozado y atinente a que en el proceso penal colombiano en general concurren elementos de uno y otro sistema, o sea, del inquisitivo y al acusatorio, que lo propio ocurría con el procedimiento penal militar según el estatuto anterior, o sea, el decreto ley 0258 y el decreto ley 2550 del año 88. Al igual que ocurre con el nuevo ordenamiento, reafirmándose en principio la existencia y continuidad de aplicación del sistema mixto, lo que conduciría a la descripción de las particularidades prevalentes en cada caso. Empero, la delimitación temática exige el señalamiento de aquellos principales aspectos concernientes al sistema acusatorio, algunos de ellos nuevos, que contemplan en su articulado el Código Penal Militar de reciente expedición y vigencia, o sea, se refiere a la ley 522 del año 99. En esta ley 522 aparece entonces la distinción entre el juez de instrucción penal militar y el fiscal penal militar y el juez que juzga. El juez, el encargado del juzgamiento. El juez de instrucción es, en este caso, parecido al que se tenía esa fiscalía
instructor, antes de que creara la Fiscalía en el año 91, estaban los jueces de instrucción. Entonces se era encargado de recoger la prueba en un sistema escritural y dictaba el auto de detención, y entonces se pasaba a otro funcionario, como en este caso se pasa, en este caso de la justicia penal militar. Ese juez instructor resuelve situación jurídica y le envía el proceso a un fiscal penal militar para que, encargado de dictar o bien la resolución de acusación o la preclusión. Y después de que el fiscal haga de lo propio, entonces se lo pasa al juez competente, quien es el encargado pues de hacer la etapa del juzgamiento. Dice aquí, mire, dentro de las normas rectoras del procedimiento penal militar se destacan las del debido proceso, que incluye el derecho a la defensa técnica para la imputación y el procesado, con asistencia de un abogado libremente escogido por él u oficiosamente designado, con quien puede comunicarse libre y privadamente durante la indagación, la investigación y el juzgamiento. El derecho a un proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra e impugnar las decisiones. Normas rectoras son igualmente las que se consagran la presunción de inocencia, el indubio pro reo, el habeas corpus, el reconocimiento de la dignidad humana y de libertad. Este último concepto, con desarrollo en otros preceptos del mismo estatuto, que regulan normas alternativas para definir provisionalmente la situación jurídica de un sindicado, medidas de aseguramiento diferentes a la detención preventiva, a la par que establece las causales por el otorgamiento de la libertad provisional al procesado. De similar carácter son los principios de publicidad, de finalidad esencial del procedimiento, de imparcialidad de los funcionarios, de independencia y autonomía del juzgador, de real y efectiva intervención de las partes en el proceso, que junto con los anteriormente enunciados tienen consagración en el título primero, libro tercero del nuevo Código Penal Militar. O sea, me refiero a la Ley 522 del año 99. Dice más adelante que el autor del documento, en cita, el teniente coronel López, que dentro de las facultades del fiscal están las de proferir resolución de acusación o cesación de procedimiento, según la valoración que ha de efectuar sobre los elementos probatorios aportados legalmente en el curso de la investigación por funcionario diferente, previo cierre de la misma. Entonces, en ese orden de ideas dice, es importante reseñar como innovación en el procedimiento penal militar, Ley 522, me refiero, del año 99, que conservándose la actividad investigativa básicamente a cargo del juez de instrucción penal militar, con competencia para ejercer sus funciones en todo el territorio nacional y la posibilidad de conformación de unidades de instrucción, se crean los fiscales penales militares, que ejercerán separadamente las funciones de calificación y acusación en el proceso penal militar ante el Tribunal Superior Militar y los juzgados de conocimiento de manera ordinaria y permanente. A estos a su vez corresponde la función relevante, independiente y exclusiva del juzgamiento y decisión, según las competencias que el mismo estatuto contempla. Les hago una referencia histórica, porque es que según la Ley 522 del año 99, y lo mismo como vamos a ver con la 1407 del 2010, a partir de que se creó la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, de la Fuerza Pública y Policía Nacional, pues se dividen esas funciones
están claramente diferenciadas entre el juez de instrucción penal militar, el fiscal penal militar y el juez de conocimiento. Cada uno tiene un rol propio. Como acabamos de leer aquí, el juez de instrucción recauda la prueba como lo era el juez de instructor antes de entrar en la fiscalía con la Constitución Política del 91. Hoy en día la Fiscalía General de la Nación es la encargada de investigar todo lo que revista características de delito y el fiscal acusa. Entonces otro funcionario es el que, como está actualmente señalado en la ley 906, el juez de conocimiento es el que va a hacer lo propio sobre el juzgamiento. Entonces, les decía que en un recuento histórico, porque como trabajé con estos dos anteriores, el decreto ley 250 del 58, el decreto ley 2550 del 88, cuando ya en la policía, para ese entonces, había juez de instrucción penal militar, que era el que recauda pues el instructor. Tomaba indagatoria, resolvía situación jurídica y se le pasa el negocio, el proceso al fiscal penal militar. Entonces, pero cuando estaba en vigencia el decreto de ley 2550 del año 88, le dije que yo ingresé en el 84, entonces era el juez de instrucción penal militar y había un auditor de guerra. Esa figura ya no existe, eso se acabó. ¿Por qué razón? Porque los comandantes de los departamentos eran los jueces. No existía, como hoy en día, al crearse la dirección ejecutiva de la justicia penal militar, se escindieron esos roles, dejaron de hacer el juzgamiento los pares de vigilancia, o sea, los que tienen mando, para que un juez completamente diferente al mando pueda realizar las labores de juzgamiento de los pares, de los mismos uniformados. Entonces es independientemente ese juez penal militar, hoy en día, no está bajo la subordinación, digámoslo así, del comando. El comandante en antaño, antes de entrar en vigencia, para el año 84, 85, entonces el comandante, a través del auditor de guerra, porque yo fui auditor de guerra, entonces uno recibía el proceso del juez de instrucción, te lo enviaba, era el auditor de guerra, como decir hoy en día al fiscal penal militar para que dictara la resolución de acusación. Entonces al auditor de guerra citábamos al juicio, a un juicio o un juicio oral, pero en ese habían oficiales, 3 oficiales que fungían como los juzgadores para alguna clase de delitos, no todos los delitos, porque hay un procedimiento especial para unos delitos y existe otro procedimiento. Pero diga usted, por ejemplo, en los homicidios, el comandante era el que, con el auditor de guerra, montaban la corte marcial. Y entonces nombrábamos 3 oficiales para que ellos, como jurado de conciencia, dictaran su veredicto. Ya de ese resultado, entonces, mayoría absoluta o mayoría, la mayoría era 3-0 o absoluta, mayoría 2-1, o si no era no se tenía que declarar contraevidente ese resultado de ese jurado de conciencia. Entonces, lo que hacía el auditor de guerra era redactar la sentencia y la firmaba el comandante de la unidad, que era el mando. Todavía no existía la justicia, no existían esos jueces independientes
no subordinados de los comandos. Eso se creó fue después de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, de la Fuerza Pública y la Policía Nacional. Que la Fuerza Pública, a pesar de que la Constitución Política pues, nos dice en el artículo 200, a ver, déjenme mirar aquí. Estamos mirando, era el tema del fuero penal militar. Ahorita me refiero al mismo, en el artículo 221, para que ustedes, porque a eso quiero llegar en el día de hoy, en esta charla. A eso es que quiero llegar, al fuero penal militar. Al artículo 216 de la Constitución Política dice: la fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Entonces la fuerza pública son las fuerzas militares, ejército, fuerza aérea y la armada, y la Policía Nacional constituye lo que es la fuerza pública. Todos los colombianos están obligados a... Bueno, esto no metamos. Las fuerzas militares, 217. La nación tendrá para su defensa una fuerza militar permanente constituidas por el ejército, la armada y la fuerza aérea. La función primordial, la finalidad primordial es la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. Y el 218 nos dice que la Policía Nacional, la ley organizará el cuerpo de policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado, permanente de naturaleza civil, a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Y ya el fuero militar se refiere al artículo 221, al que me voy a referir más adelante. Pero lo que quiero decir entonces es que la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, así está consagrada. Entonces, antes, el auditor de guerra, funcionario como tal, era que pues proyectaba la sentencia que la firmaba era el juez. Cuando se trataba de delitos que iban ante un jurado de conciencia. Y hay otros delitos que tienen otro procedimiento especial, que eso no lo explicaré más en otra sesión. Esos tienen pues también un juzgamiento, pero no con jurado de conciencia. Entonces, para que me entiendan que antes de aunque de todas maneras la ley, cuando entró en vigencia la ley 522 del 99, aún todavía, pues, porque yo salí retirado con el tiempo en el año 2004. Entonces, aún pues había la figura del juez de instrucción penal militar, el auditor de guerra y el comandante de la unidad. Pero, pues, como les digo, ya eso fue modificado, entró una modificación y quedó una mistura, digámoslo así, una transición como sucedió con la ley 600 de 2000 y la ley 906 de 2004. Entonces, algunos procesos continúan con la ritualidad de la ley 600 del 2000 y de los otros en el 2000 de la ley 906. Hoy en día, pues creo que ya la ley 600 de 2000 pues quedó rezagada. Lo mismo pasó entonces con la justicia penal militar. Con el código, decreto ley 2550 y la entrada en vigencia de la ley 522 en el año 2000, hubo esa transición y diríamos que ese auditor de guerra pues sale como funcionalmente, porque ya no es el juez, el comandante de la unidad no es el juez, sino un juez que hace parte de la dirección de la ejecutiva de la justicia penal militar. Se creó, eso está bajo estaba bajo la dirección del Ejército Nacional. Entonces,
El Ejército Nacional es el que pone, quita y hace las respectivas ubicación del personal. Entonces, en las unidades, en los comandos, por ejemplo aquí, por decir en Cali, Policía Metropolitana, porque una cosa es la Policía Metropolitana, Cali, y la otra es la Departamento de Policía Valle, porque Departamento de Policía Valle, su jurisdicción es de Palmira para todo el departamento. Policía Metropolitana es Cali, exclusivamente Cali. Entonces el comandante de la Policía Metropolitana ya no funge como un juez para juzgamiento de sus pares. No, eso ya existe entonces. En estos momentos, el juez de instrucción penal militar instruye el proceso, así como estaba en la figura que funcionó hasta incluso antes del año 91 que entró el fiscal. El juez de instrucción recibe la denuncia y se activa el proceso, y entonces o puede dictar un auto inhibitorio o, si no, autocabeza el proceso, abre el proceso para que se indaga a la persona, y entonces allí ya ese procedimiento se instruye y se resuelve situación jurídica y se le pasa al fiscal penal militar, y el fiscal penal militar es el que dicta su resolución de acusación o precluye. Y si dicta resolución de acusación, ese fiscal va, como existe en la ordinaria, a sustentar entonces su teoría del caso ante el juez castrense. Pero pues quiero advertir también que algo acá importante es que con la entrada en vigencia de esta ley 1407 del 2010, pues sufre entonces ya ese cambio, y pues tenemos en estos momentos un sistema acusatorio, dependencia acusatorio, modelo también impuesto en la justicia penal militar, como existe pues en la ley 906. Acá el código, la ley 1407 vigente a partir del 17 de agosto del 2010, también empezaron a acoplar y hacer el empalme para poder entonces que exista hoy en día este sistema acusatorio en la justicia penal militar. Pero miren que cuando dice el Código Penal Militar 1407, Ley 1407 del 2010, dice partes intervinientes, título quinto. Capítulo primero, Fiscalía General Penal Militar. Composición, la Fiscalía General, artículo 274. La Fiscalía General Penal Militar estará integrada para el ejercicio de la acción penal por el Fiscal General Penal Militar, los fiscales penales militares delegados ante el Tribunal Superior Militar, los fiscales delegados y los funcionarios que él designe y estén previstos en el Estatuto Orgánico de la institución para estos efectos, de acuerdo a la ley que expida el Congreso de la República. Artículo 275, atribuciones. ¿Cuáles son las atribuciones hoy en día? Investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido el delito de conocimiento de la justicia penal militar. Segundo, solicitar ante el juez de penal de control de garantías. Miren ustedes, ya existe esa figura también como en la justicia ordinaria. Va a solicitar registros, allanamientos, incautaciones, interceptación de comunicaciones y poner a disposición los elementos recogidos para su control de legalidad dentro de las 36 horas. Así entonces están señaladas las atribuciones del fiscal penal militar. La defensa, el imputado, las víctimas, y allí entonces ya después está regulado toda la actuación
del procedimiento. Las audiencias, hay también audiencias preliminares, esas ante el juez de control de garantías. Y así entonces vamos a revisar pausadamente cómo es que entonces están dadas las respectivas funciones en este procedimiento. Porque mire, habla, por ejemplo, el artículo 444 sobre la formulación de imputación, que esa es la figura que existe en la justicia ordinaria también. La captura, nos dice medidas de aseguramiento, la preclusión igual y el juicio. Artículo 479. Presentación de la acusación. El fiscal penal militar presentará el escrito de acusación ante el juez competente para adelantar el juicio cuando de los elementos materiales probatorios, etcétera, etcétera, haya la probabilidad, se puede afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió. Algo así como el artículo 336 de la ley 906. Diríamos entonces que ya hoy en día el juez de instrucción desapareció. El auditor de guerra desapareció. Ya queda la figura del fiscal penal militar y el juez de conocimiento o de juzgamiento. Formulación de acusación, entonces dice el artículo 481. También se da todo el descubrimiento de material, de los elementos probatorios. Ahí habla también de la figura de los preacuerdos y negociaciones. Audiencia preparatoria a la corte marcial y el juicio de corte marcial. Entonces, eso lo vamos a ver poco a poco, lo voy a desmenuzar para que ustedes también entonces tengan en cuenta que hay una homologación a pie de letra de la ley 906 de 2004 en esas figuras pues como jurídicas de la acusación, de la preparatoria, del juicio oral. Entonces es en lo que yo me comprometo pues a ponerlos a ustedes al tanto aquí para que pues examinemos y usted puedan litigar en esa área interesante de la justicia penal militar. Hoy pues ya con ese antecedente histórico de la justicia penal militar, paso entonces en estos otros pocos minutos, sobre el tema del fuero militar. Miren ustedes lo siguiente, es que esto aquí sí es de trascendental importancia, lo del fuero penal militar, y se los voy a explicar detenidamente, porque sí que hay confusiones tanto